Buenos días a todos y a todas. Buenos días, profe. Hola, profe. Bueno, esperemos unos par de minutos para a sus compañeros y compañeras antes de iniciar, por favor. Bueno, a modo de inducción, eh, recordando un poco lo que vimos la semana anterior, fue el problema de maximización por sus dos métodos, es decir, el método formal, que sería con el lagrangiano, y el método corto, que sería solamente igualando pendientes, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver su problema antagonista, ¿ya? El cual sería el problema de minimización, ¿ya? Que sería la forma de resolver el mismo problema, pero desde un punto de vista distinto, considerando una variable diferente. Ya, inicialmente, el problema de maximización utiliza como variables el ingreso y el precio de los bienes, ¿verdad? Mientras que el problema de minimización considera como fijo o conocido el nivel de utilidad y los precios, ¿ya? Por ende, es un cambio pequeño en sí, pero significativo, ¿ya? Y ambas formas resuelven el mismo problema y llegan a los mismos resultados, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar con el ejercicio número 3, el cual nos da una función de utilidad, además nos dan un ingreso y el precio de dos bienes, que sería el precio de X y el precio de Y. Entonces, la primera pregunta nos están pidiendo determinar las demandas hicksianas para los bienes X e Y, y además escribir el problema del consumidor. En la B, obtener la función indirecta de gasto. A partir de la B surge la C, que sería obtener la función de utilidad indirecta a partir de la función indirecta de gasto. Y por último, evaluar para obtener los óptimos de consumo en base a las demandas hicksianas. Ya este método, el método que vamos a utilizar aquí va a ser el método formal, con lagrangiano y todo. Entonces, primero partimos escribiendo la información que nos da el ejercicio, que serían la función de utilidad y el ingreso y el precio de los bienes. Entonces, como primer paso, se escribe el problema, ya que sería minimizar la función de gasto, ya que la función de gasto en sí es la función de ingreso, ya, pero lo único que le vamos a cambiar, en vez de colocar I de ingreso, vamos a colocar E de gasto, ya, y sujeto a una restricción. Y esta restricción va a ser la función de utilidad. Recordemos que acá el problema es hacer el mínimo gasto posible para alcanzar un determinado nivel de utilidad. Por eso está la utilidad con esa rayita arriba. Ya, eso significa constante, es decir, la utilidad va a ser un dato conocido. Ya, entonces, o lo podemos obtener en función de la información que tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, lo primero es plantear el problema y lo segundo es armar el lagrangiano. Entonces, para armar el lagrangiano vamos a colocar nuestra función a minimizar, que sería la función de gasto, y le vamos a colocar acá nuestra restricción igualada a cero. Es decir, vamos a igualar la función de utilidad a cero. Por ende, este que está sumando pasa al otro lado restando.
Ya, entonces en estricto rigor le estamos restando a la función 0, es decir, no estamos haciendo un cambio significativo en el Lagrangiano, con la incorporación de lambda menos, o sea, por la función de ingreso, por la función de utilidad. Entonces ahora vamos a desarrollar esta expresión y dejarle lo mismo, lo más factorizado o lo más desarrollado posible. Entonces multiplicamos de término a término y llegamos a esta expresión. Sería p de x por x más p de y por y menos lambda x cuadrado y cuadrado menos lambda u. Entonces vamos a hacer tres derivadas. La primera con respecto a x, la segunda con respecto a y la tercera con respecto a lambda. Ya el mismo proceso que hicimos la semana pasada. Entonces ahora vamos a encontrar que la derivada con respecto a x es p de x menos 2 lambda x y cuadrado. Con respecto a y va a ser p de y menos 2 lambda x cuadrado y con respecto a lambda va a ser y cuadrado x cuadrado menos utilidad, que sería la función de utilidad en estricto rigor. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar la primera derivada y la vamos a igualar a 0. Y vamos a despejar lambda. Es decir, igualamos a 0 la derivada con respecto a x y comenzamos a despejar. Pasamos esta expresión al otro lado con signo positivo y aquí solamente pasamos todo lo que acompaña a la x, perdón, al lambda dividiendo. Y acá nos quedaría la expresión de lambda 1. Ahora vamos a hacer lo mismo con el segundo lambda. Entonces acá estaría nuestro segundo lambda, que sería el lambda de y, la derivada de y con respecto a... y luego igualamos a 0. Entonces acá estaría la expresión y vamos a proceder a igualar y despejar lambda 2. Entonces pasamos esto al otro lado con signo positivo y acá pasamos dividiendo todo lo que acompaña a lambda. Y acá tendríamos nuestra segunda lambda. Y entonces ahora para obtener la senda óptima de consumo lo que vamos a hacer es igualar lambda 1 a lambda 2. Entonces acá tendríamos esta expresión, va a ser igual a esta otra, que son las dos que obtuvimos recién. ¿Ya? Y a partir de aquí tenemos dos opciones, despejar x o despejar y. En este caso voy a proceder a despejar y. ¿Ya? Pero sería lo mismo si despejan x, no hay una diferencia. Entonces para despejar y vamos a pasar multiplicando esta expresión al otro lado y lo mismo acá. Le vamos a pasar, no, perdón, solamente vamos a pasar esta multiplicando hacia allá para dejar las i en un solo lado. Y este p de i lo vamos a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar esa expresión y aquí simplificamos todo lo que se pueda simplificar. En este caso, el 2 se simplifica con el 2, esta x se va con la x cuadrado y el y cuadrado se va con esa y. Y nos queda esta expresión. Y acá solamente nos queda despejar x o y. En este caso, como les dije, voy a despejar y. Entonces esta x la paso al otro lado multiplicando. Entonces mi senda óptima de consumo va a ser y es igual a p de x por x dividido en p de y. Ya, entonces ya tenemos nuestra senda óptima de consumo. Ya, esta senda óptima de consumo va a ser exactamente igual para los dos problemas, ya sea de maximización o minimización, ya que la igualación de pendientes va a ser exactamente la misma, ya que son ambas las mismas, las funciones no van a cambiar. Si yo quiero resolver este mismo problema, pero por maximización, vamos a llegar exactamente a la misma senda óptima de consumo, ¿ya? La diferencia es dónde se va a reemplazar esta senda. Ahí va a variar dependiendo de cada problema. Entonces, por ejemplo, en la B vamos a tener que obtener la función... perdón. Faltaría... Acá está. Uno, creo que me salté o lo puse al revés. Sí, perdón, lo puse al revés. Voy a tipear esto antes de subirlo, porque esta va abajo. Entonces ya, acá estamos, ¿cierto? Ya teníamos nuestra senda óptima de consumo, entonces lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar en esta función, ¿ya? Que sería nuestra derivada 3, la cual sería la función de utilidad. Entonces, aquí tenemos nuestras
tercera derivada y vamos a reemplazar nuestra senda óptima de consumo. Entonces pasamos la utilidad que está restando al otro lado sumando. Entonces ya volvemos a tener nuestra función de utilidad inicial. Entonces acá vamos a reemplazar nuestra senda óptima de consumo, que era P de X por X dividido en P de Y. Entonces todo esto lo dejamos en el paréntesis. Y ahora vamos a sacar el paréntesis elevando a cada uno de los términos dentro del paréntesis al cuadrado. ¿Ya? Recordemos que la función salía con i al cuadrado. Así que cada término está elevado a ese valor. Entonces nos va a quedar x cuadrado por p de x al cuadrado, x cuadrado dividido p de y cuadrado. Y todo eso es igual a la utilidad. Entonces ahora lo que vamos a hacer es multiplicar todo lo que se pueda. En este caso tenemos una x elevada al cuadrado y otra al cuadrado. Conservamos la base, sumamos exponente y nos va a quedar x a la cuarta. Y ahora lo que nos queda por hacer es despejar x. Entonces despejamos la x y nos queda esto. Nos queda x elevado a 4 va a ser igual a la utilidad por p de y al cuadrado dividido p de x al cuadrado. Ahora para eliminar este elevado a 4, tenemos que elevar todo al opuesto de 4, que sería un cuarto. ¿Ya? Al inverso multiplicativo. Entonces, todo lo elevamos a un cuarto y así vamos a dejar la x elevada a 1, que es lo que queremos. Entonces, acá vamos a tener que ir multiplicando cada uno de los términos y vamos a aplicar la función de potencia elevada a una potencia. ¿Qué quiero decir? Que este término lo vamos a multiplicar por cada exponente. ¿Ya? Es decir, 4 por un cuarto nos da 4 cuartos y 4 cuartos es 1. ¿Ya? Esto es, la utilidad está elevada a 1, así que queda elevado a 4 cuartos. PDI al cuadrado, o sea, elevado a 2 por un cuarto da 2 cuartos, y 2 cuartos es lo mismo que un medio. Lo mismo pasa para P de X, que está elevado a 2. 2 por un cuarto nos da 2 cuartos, y 2 cuartos es un medio. ¿Ya? Entonces acá nos queda nuestra demanda higsiana de X. Entonces ahora pasamos a obtener nuestra segunda demanda. ¿Y cómo obtenemos eso? Utilizando nuestra senda óptima de consumo. Ya a nuestra senda óptima de consumo, que es la que tenemos acá, vamos a reemplazar nuestra demanda ya obtenida, que sería la demanda de X que tuvimos recién. Entonces vamos a reemplazar esta X por la función obtenida. Entonces conservamos el resto, que sería P de X dividido P de Y, y multiplicamos por la función, que acá está reemplazada. Entonces ahora simplificamos todo lo que se tenga que simplificar. Por ejemplo, el P de Y con el P de Y, el P de X con el P de X. Y nos va a quedar P de X elevado a un medio por utilidad elevado a un cuarto dividido por P de Y elevado a un medio. Y acá tendríamos nuestra segunda demanda higsiana. Y ahora tenemos acá la representación formal de cada una de las demandas. Ya tenemos que la demanda higsiana de X en función de P de X, P de Y y un nivel de utilidad va a ser igual a la utilidad elevada a un cuarto por P de Y elevado a un medio dividido P de X elevado a un medio. Acá tenemos la correspondiente a Y, ya que tiene los mismos factores, que va a depender de P de X, P de Y y la utilidad. Ya, y su demanda va a ser P de X elevado a un medio por la utilidad elevada a un cuarto dividido P de Y elevado a un medio. Ya, y ahí tendríamos listo lo que es nuestro problema de minimización. Ya tendríamos nuestras fabulosas demandas higsianas. Ya, entonces, ahora vamos a pasar acá arriba. Me queda un poquito desordenado, pero no importa. Entonces, ahora en la pregunta B nos estaban pidiendo nuestra función de gasto indirecto. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a utilizar nuestra función de ingreso, que es nuestra función de ingreso, vamos a reemplazar nuestras demandas que obtuvimos recién, que serían la higsiana de X y la higsiana de Y. ¿Ya? Cada uno la vamos a reemplazar respectivamente por X y respectivamente por Y. Y a partir de aquí vamos a después trabajar y simplificar todo en su mínima expresión. Entonces, acá reemplazamos.
¿Ya? O sea, la x la cambiamos por esta función y la y por la función de acá. Entonces, ahora vamos a simplificar todo lo que se pueda. Acá teníamos un p de x elevado a un medio, y acá estamos multiplicando por p de x, así que se simplifica y nos queda el p de x de arriba elevado a un medio. Lo mismo acá, tenemos un p de y y un p de y. Simplificamos y nos queda el p de y que está multiplicando elevado a un medio. Entonces el resultado de esto va a ser lo siguiente. P de x elevado a un medio, utilidad elevada a un cuarto, P de y elevado a un medio. Más P de y elevado a un medio, utilidad elevada a un cuarto y P de x elevado a un medio. Cada una de las variables son iguales, ¿cierto? Esta expresión de acá es lo mismo que la de acá. P de x un medio, P de x un medio. Utilidad de un cuarto y P de y un medio, P de y un medio. Así que se pueden sumar. Es decir, nuestra función de gasto va a ser 2 P de x un medio, utilidad un cuarto, P de y un medio. Y la expresión formal sería la de acá, donde el gasto estará en función del precio de x, precio de y de la utilidad, y va a ser 2 P de x elevado a un medio, utilidad elevada a un cuarto, por P de y elevado a un medio. ¿Ya? ¿Y qué nos representa esta función? Nos dice cuál va a ser el gasto mínimo, ¿ya?, que que va a tener que realizar para alcanzar un determinado nivel de utilidad. ¿Ya? Entonces, gráficamente, sí, estaríamos haciendo, ¿cierto? Que acá teníamos nuestra senda óptima de consumo, que esta no va a cambiar, esta va a ser exactamente la misma. Nuestra senda óptima de consumo. Y lo que hacíamos antes era, en función de nuestro ingreso, voy a marcarlo en rojo el problema de maximización, en función de nuestro ingreso, íbamos viendo cuál era el máximo nivel de utilidad alcanzado, ¿cierto? Íbamos reemplazando, por ejemplo, si teníamos estábamos con un ingreso pequeño, íbamos a alcanzar solo este nivel de utilidad. Pero si teníamos un ingreso más grande, podíamos alcanzar este, y así sucesivamente. Ya, donde la utilidad era un factor totalmente variable en función del ingreso. ¿Ya? Pero ahora, lo que vamos a hacer es que el ingreso va a ser un dato a conocer, es decir, cuánto es el dinero que nosotros necesitamos. Y aquí el dato que va a ser irrelevante va a ser el nivel de utilidad. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos nuestra senda óptima de consumo, pero yo que quiero solo un nivel de utilidad. Solo eso. Yo quiero alcanzar ese punto, este de aquí. Y la pregunta es, ¿cuánto dinero necesito? Es decir, ¿cuál va a ser la función de presupuesto que va a pasar por este punto? ¿Ya? Y eso es lo que nosotros queremos calcular. ¿Cuál va a ser esta función de ingreso? ¿O cuánto va a ser el ingreso necesario para que esta curva exista? ¿Ya? O sea, estamos viéndolo hacia abajo. ¿Ya? Es decir, entre menos gastos genero para alcanzar este nivel de utilidad, mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora voy a hacer otra curva, otro ingreso que igual voy a alcanzar el mismo nivel de utilidad, pero no va a ser eficiente. Por ejemplo, si tuviera este ingreso, voy a hacerlo con otro color mejor, con rojo. Por ejemplo, si tengo la función de la restricción presupuestaria roja, también estoy alcanzando mi utilidad que está marcadita con verde. La estoy alcanzando aquí y acá. ¿Ya? Es decir, con este ingreso que va a ser un poco mayor al que yo estoy calculando, voy a alcanzar igual mi nivel de utilidad deseado. Pero estoy tocándola en dos puntos, es decir, es una decisión alcanzable, sí, pero no eficiente. ¿Por qué? Porque el ingreso rojo, para ser eficiente, tendría que adquirir en este punto, ¿ya? O sea, alcanzar una utilidad mucho mayor, ¿ya? Entonces, este ingreso, o sea, para esta función de utilidad verde, no me sirve la restricción presupuestaria roja, porque es más, puedo alcanzar una utilidad mayor con ese ingreso. Entonces yo quiero buscar uno más pequeño con el fin de alcanzar esta función de utilidad verde, pero
gastan siendo eficientes, es decir, un punto tangencial con el fin de tomar la decisión más eficiente, considerando el mínimo ingreso posible. Ya cabe destacar que el ingreso que está en verde es menor que el ingreso que está en rojo, ¿cierto? Y por ende, la que está en rojo puede aspirar a una función de utilidad más alta, ¿ya? Es decir, un mayor nivel de satisfacción, un mayor nivel de utilidad, ¿ya? Entonces, lo que hace el problema de minimización es buscar ese ingreso, el ingreso que yo necesito para esta función de utilidad. Para esta curva de indiferencia, que sería la verde, ¿cuál sería el ingreso mínimo y eficiente para alcanzarlo? ¿Ya? Porque ingresos hay muchos. De aquí, por ejemplo, puede pasar otra por entre medio, aquí son puros puntos hasta el infinito. ¿Ya? Pero ninguno de esos va a ser eficiente porque todos van a tocar en 2 puntos a la curva de indiferencia. Es decir, son alcanzables y tengo la opción A o la opción B para alcanzar el mismo nivel de utilidad. ¿Ya? Cosa que no debería pasar. Solo debe haber un punto óptimo. ¿Ya? Entonces, ya aclarando eso, vamos a seguir en el ejercicio. Entonces, ya tenemos nuestra función de gasto indirecto. Con esta función vamos a saber efectivamente cuánto va a ser el dinero, el ingreso, por decirlo, o el gasto requerido para alcanzar ese nivel de utilidad deseado. Entonces, con las marcharianas, con las ficciones que sabemos, cuánto es la cantidad óptima para X y la cantidad óptima para Y. Y con la función de gasto vamos a saber exactamente cuánto es el nivel de ingreso necesario. ¿Ya? ¿Cuánto va a ser el nivel de ingreso necesario para alcanzar la determinada utilidad? Entonces, para obtener esta función de gasto existen dos métodos. Uno que sería el método formal, con el que hicimos acá en B, que es reemplazando nuestras demandas ficciones en nuestra restricción de presupuesto. Pero la B, hay otro método que es, por ejemplo, si ya conocemos la función de utilidad indirecta, podemos pasar de una a otra. Ya en este caso, en la C nos están pidiendo calcular nuestra función de utilidad indirecta, a partir de la indirecta de gasto. Entonces, esto puede hacerse de las dos formas, de la de gasto a la de utilidad y de la utilidad a la de gasto. ¿Ya? Son exactamente la misma función, pero tienen despejadas distintas variables y por ende representan distinta información. Entonces, esto es lo que teníamos arriba, ¿cierto? Tenemos esta función de gasto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es realizar un cambio de variables con el fin de poder cambiarle la perspectiva y poder despejar y trabajar desde una perspectiva de maximización. Recordemos que esta sería nuestra función final, por decirlo, del problema de minimización, ya que sería la función indirecta de gasto. La función indirecta de utilidad es como nuestra función final ya de nuestro problema de maximización. Es decir, que con este paso vamos a pasar del problema de maximización al de minimización, pero solamente en estas funciones finales, ya que para poder obtener, por ejemplo, las marshallianas, vamos a tener que desarrollar, aplicar unos métodos, ya que serían Slatsky y Higgs, perdón, Shepard y Roy, ya que son dos propiedades para poder obtener nuestras demandas, es decir, partir de un problema de maximización y obtener todo, o un problema de minimización. Da lo mismo por cuál se parta, pero se puede obtener exactamente todas las funciones, es decir, Higgsana de X, Higgsana de Y, precio de X, perdón, Marcheliana de X, Marcheliana de Y, indirecta de gasto e indirecta de utilidad. Las 6 funciones se pueden obtener a partir de un problema, ¿ya? Entonces, ya tenemos en este momento conocidas 3, ¿cierto? Tenemos X higgsana, conocida, y higgsana, conocida. Función indirecta de gasto, conocida. Y ahora lo que podemos obtener hasta ahora va a ser V, que hasta el momento es desconocida. Entonces, para poder conocer esta función, lo que necesitamos es hacer el cambio de variable. Es decir, la función que nosotros llamamos gasto, vamos a tener que cambiarle la perspectiva porque en vez de ser algo desconocido a calcular, va a ser un dato empírico conocido. Base para el desarrollo, que va a ser el ingreso.
Y acá la utilidad, que la daban como un valor conocido, ahora va a ser V, que acá va a ser un valor desconocido, es decir, un valor que nosotros queremos calcular. Recordemos que el problema de maximización se basa en calcular o llegar a un máximo de utilidad posible con un ingreso conocido. Ya conociendo este ingreso podemos saber cuánto es el nivel de utilidad que puedo alcanzar. Y acá es al revés. Considerando un nivel de utilidad conocido, cuánto es el mínimo gasto que tengo que hacer para alcanzarlo. Ya, esas son las perspectivas de cada problema. Entonces vamos a reescribir nuestra función inicial, pero ahora cambiando las letras. Es decir, cuando aparecía E vamos a colocar ingreso y cuando aparecía U vamos a colocar V. Entonces acá teníamos una E y vamos a colocar I es igual a 2P de X por, acá era U elevado a un cuarto y ahora va a ser V elevado a un cuarto. Por P de I elevado a un medio. Entonces ahora lo único que nos queda por hacer es despejar V. Ya, es decir, pasamos todo lo que está multiplicando dividiendo. Entonces, lo pasamos dividiendo y nos queda esta expresión, ¿cierto? Nos queda que V elevado a un cuarto va a ser igual al ingreso dividido en 2P de X elevado a un medio por P de Y elevado a un medio. Entonces, nos queda el V elevado a un cuarto para dejarlo elevado a V solamente, o elevado a 1. Vamos a tener que elevar todo al inverso multiplicativo de un cuarto, el cual sería 4. Es decir, cada miembro de la función se va a elevar a 4. Y ahora nos queda ingreso elevado a 4, 2 elevado a 4, lo cual es 16, P de X elevado a 4 medios, que 4 medios es lo mismo que 2, y lo mismo para P de Y. Un medio por 4 va a ser 4 medios, y 4 medios es lo mismo que 2. Ahora entonces, esta va a ser mi función de utilidad indirecta. Lo reescribimos, su método formal, lo cual va a ser la función indirecta de utilidad va a estar en función del precio de X, precio de Y el ingreso, el cual va a ser igual a ingreso elevado a 4 dividido en 16P de X cuadrado, P de Y cuadrado. Ya, entonces ya con eso tendríamos listo ya conoceríamos todo lo que es nuestras funciones. Es decir, función indirecta de gasto, partimos minimizando, ¿cierto? Aquí vamos a hacer un pequeño esquema de lo que hicimos. Partimos minimizando. Obtuvimos X hicksiana y hicksiana, ¿cierto? Y con estas dos funciones obtuvimos la indirecta de gasto, que sería E. Aquí vamos a hacer una división. Y acá tenemos el problema de maximización. Y a partir de E pasamos a V, ¿cierto? Entonces hicimos este cambio. Ya, entonces acá en teoría nos faltaría pasar a X. No, teníamos la Y primero. De abajito. Se nos faltaría aquí Y marshalliana y X marshalliana. Estas dos se van a obtener a partir de una propiedad que se llama ROI. Y estas dos, si por ejemplo, esto es bajo la perspectiva de que parto aquí. Nosotros partimos aquí, en un problema de minimización, hicimos todo esto y llegamos acá a V. Si yo quiero pasar de V o de la función de utilidad indirecta a las marshallianas, tengo que aplicar ROI, ¿ya? Y si yo quiero parto por ejemplo maximizando, voy a hacerlo con otro color. Por ejemplo, si yo parto maximizando, voy a obtener primero las marshallianas de X, la marshalliana de Y, y de aquí vamos a pasar a V, ¿cierto? Y de V vamos a pasar a E. Acá el cambio es lo mismo, ¿ya? Hacemos que V va a llamarse ahora U, y el ingreso
se va a llamar E. ¿Ya? Se va a llamar E y así después despejamos. ¿Ya? Estos cambios son, van cambiando dependiendo de lo que quieran calcular. Ya es solamente cambiar el nombre de las variables, ya que estas funciones son exactamente las mismas, solo que se despejan distintas variables. Y entonces ahora, si yo tengo mi función indirecta de gasto y quiero pasar a mi Hicksiana de X y Hicksiana de Y, vamos a tener que aplicar Shepard, que es otra propiedad, que de momento no la vamos a tocar. Solamente quiero que sepan que existe. Ya, entonces con Shepard vamos a obtener estas dos. Ya, de momento vamos aquí. Entonces, realizando ese pequeño esquema, vamos a seguir con el ejercicio. Ya tenemos entonces V. Ahora lo que nos está pidiendo en la D es decir lo que en realidad importa en el problema. ¿Cuáles serían los óptimos de consumo de X e Y el nivel de utilidad? Entonces, tenemos la Hicksiana de X y tenemos la Hicksiana de Y. Entonces el ejercicio nos daba distintos valores, distintos datos en realidad. El cual era precio de X, precio de Y y el ingreso. Entonces, el dato utilidad no se encontraba en el ejercicio. Y ahora entonces dirán, ¿cómo lo puedo obtener para poder desarrollar esta función? Entonces nosotros calculamos recién nuestra función de utilidad indirecta, es decir, con la que yo voy a conocer mi nivel de utilidad alcanzado sin saber netamente las cantidades consumidas. Ya, entonces vamos a utilizar esta misma función para obtener nuestro nivel de utilidad deseado. Entonces, para determinar el nivel de utilidad, vamos a usar V, que sería nuestra función de utilidad indirecta. Acá tenemos nuestra función y acá vamos a evaluar, es decir, vamos a reemplazar los datos iniciales del ejercicio, donde me decía que el ingreso era 100, el precio de X era 5 y el de Y 8. Entonces, al reemplazar esos datos, vamos a llegar a esta expresión, la cual al resolverla vamos a decir que el nivel de utilidad alcanzado con este ingreso y estos precios va a ser de 3.906,25. Y ahora teniendo el dato de utilidad, podemos desarrollar toda esa expresión. Ya que ahora este va a ser un dato conocido, y ahora que lo tenemos acá, la utilidad es un dato conocido. Lo mismo acá, dato conocido y dato conocido. Así que ahora es solamente evaluar. Ya, bueno, aquí vamos a soltar esta página. Aquí estamos. Entonces ahora evaluamos. Tenemos X Hicksiana, evaluada en función de un precio de X5, un precio de Y8 y una utilidad de 3.906,25. Y ahora solamente evaluamos. La utilidad elevada a un cuarto por el precio de Y elevado a un medio dividido el precio de X elevado a un medio. El resultado de toda esa expresión nos va a dar como óptimo 10. ¿Ya? Ahora, para Y tenemos lo mismo, lo evaluamos bajo las mismas perspectivas, los mismos parámetros, es decir, X, el precio de X con 5, el precio de Y en 8 y el nivel de utilidad en 3.906,25. Y acá reemplazamos la utilidad elevado a un cuarto por el precio de X elevado a un medio dividido en el precio de Y elevado a un medio. Y el resultado de toda esa expresión es 6,25. Entonces lo que nos queda por hacer es graficar y colocar toda la información asociada, lo cual sería así. Punto de corte en Y, 12.5, ¿cómo se obtiene? Ingreso divide el precio del bien, en este caso PDI. Lo mismo acá, ingreso dividido en PDX. Y así obtenemos el máximo de cada bien. Punto de corte. Y ahora solamente nos va a quedar colocar los puntos intermedios, o sea, los puntos óptimos, donde el precio de X, es el consumo de X era 10 y el consumo de Y era 6,25. Entonces ahora buscamos ese puntito y aquí trazamos nuestra función de utilidad, en la cual tenía una utilidad conocida, de 3.906,25. Ya ahí estaría todo nuestro problema de minimización desarrollado. Bajo el
la perspectiva del lagrangiano, ya que sería como el método más largo. El método más corto lo vamos a ver ahora, pero lo importante es que se entienda la idea de lo que estamos haciendo. ¿Hay dudas de momento? Bueno, si no hay dudas, vamos a seguir. Entonces, ahora vamos a ver un ejercicio combinado. Es decir, vamos a partir con un problema de maximización, ya, y después vamos a obtener en realidad todo maximizando. Vamos a obtener marcha aliana de X e Y y función de utilidad indirecta. Después vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con el problema de minimización, es decir, obtener las ficciones y obtener la función indirecta de gasto. Ya, entonces tenemos el ejercicio, nos da una función de utilidad, el ingreso de esta persona y el precio de X y el precio de X. Ya, entonces acá vamos a utilizar el método corto, que sería solamente igualando pendientes. Ya, entonces vamos a escribir la información que nos da el ejercicio. Función de utilidad y datos, que sería ingreso, precio de X y precio de Y. A partir de la función de utilidad vamos a calcular las utilidades marginales, utilidad marginal de X y utilidad marginal de Y, que sería derivar con respecto a X con respecto a Y, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esa información, vamos a proceder a plantear el problema. Nuestro problema es de maximización. Por ende, vamos a maximizar la función de utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. Entonces el método corto, que es lo que es, igualar pendientes, es decir, TMS es igual a TSR. Y esto lo hacíamos, llegábamos a esta igualdad con el lagrangiano cuando igualábamos lambda 1 con lambda 2. Al igualar los dos lambda vamos a obtener la igualdad de pendientes. ¿Ya? Uno sería un método matemático y el otro es más intuitivo, ya es teórico. A partir de la teoría, acá ya vamos a plantear el ejercicio, mientras el otro es partir de cero y a justificar de por qué las pendientes tienen que ser iguales. Y eso se hace con el problema del lagrangiano. Entonces, traducimos esta TMS, que sería tasa marginal de sustitución igual a tasa de sustitución de mercado, la reemplazamos por sus respectivas fórmulas, que sería utilidad marginal de X dividido utilidad marginal de Y, tiene que ser igual a P de X dividido en P de Y. A partir de esto, vamos a reemplazar los datos. La utilidad de marginal de X y utilidad marginal de Y ya las calculamos, y despejar X, lo que sea más fácil en el momento. Entonces, reemplazamos y simplificamos. 12x cuadrado y cuadrado dividido en 8x cubo y. Y esto va a ser igual a P de X dividido en P de Y. Simplificamos todo lo que se pueda. Nos va a quedar 3y dividido en 2x, va a ser a P de X dividido en P de Y. Y acá despejamos y, en este caso porque está arriba, y nos va a quedar y es igual a 2p de x por x dividido en 3p de x. Y acá tendríamos nuestra senda óptima de consumo. Y esta senda óptima de consumo, al ser un problema de maximización, vamos a reemplazarla a la restricción presupuestaria. Ya, entonces acá, donde aparezca la y, vamos a reemplazar por la senda óptima de consumo. Entonces nos va a quedar, el ingreso va a ser igual a p de x por x más p de y por la soma, que sería la senda óptima de consumo. 2 p de x por x dividido en 3 p de y. Simplificamos todo lo que se pueda, que sería p de y con p de y. Y esto nos va a dar ingresos igual a p de x por x más 2p de x por x dividido en 3. Y esto podemos sumar, ya conservamos, bueno, esto es lo mismo que 3 tercios, y aquí conservamos y sumamos. Es decir, 3p de x por x más 2 por p de x por x dividido en 3. Y el resultado es, el ingreso es igual a 5p de x por x dividido en 3. Y ahora solamente despejamos la x. Y va a ser 3 veces el ingreso dividido 5p de x. Y su escritura formal va a ser
X en función del precio de X, precio de Y y el ingreso, con esto decimos que es marshalliana, ya que acá estamos considerando el ingreso, va a ser igual a 3 veces el ingreso dividido en 5 PDI. Y para obtener nuestra segunda demanda vamos a reemplazar la primera en la senda óptima de consumo. Entonces tenemos ingresos igual a 2 PDX por X dividido en 3 PDI. Esa es nuestra senda óptima de consumo. Ahora aquí vamos a cambiar la X y vamos a reemplazarla por nuestra demanda marshalliana. Es decir, este X la vamos a reemplazar. Nos va a quedar 2 PDX dividido en 3 PDI por 3 veces el ingreso dividido 5 PDX, perdón. Y ahora simplificamos este PDX con este es PDX y el 3 con el 3. Ya después de eso no tenemos nada más que simplificar. Entonces tenemos que el ingreso va a ser 2 veces el ingreso, perdón, y va a ser igual a 2 veces el ingreso dividido en 5 PDI. Y acá está su notación formal. El ingreso, perdón, y en función de PDX, PDI, el ingreso es igual a 2i dividido en 5 PDI. Ya, entonces ya tendríamos nuestra función de nuestra demanda marshalliana de X y nuestra demanda marshalliana de Y. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es obtener nuestros óptimos de consumo. Es decir, evaluar. Ya que conocíamos el ingreso, conocíamos el precio de X y conocemos el precio de Y. Así que para poder obtener los óptimos es solo evaluar. Tenemos un ingreso bueno, aquí utilicé el precio de X 200, el precio de 160 y el ingreso de 4000. Ya, para cada uno de los, para cada demanda. Ya, es decir, el precio de X por 200, el precio de Y por 160 y el ingreso por 4000. Reemplazamos cada variable por su valor y nos da esta expresión. Y el resultado de esto va a ser 12. Es decir, el consumo de X va a ser de 12 unidades. Para Y hacemos exactamente lo mismo. Reemplazamos los valores y vamos a tener como resultado que el consumo de I va a ser igual a 10 unidades. Entonces, si yo reemplazo estas dos cantidades en la función de utilidad, voy a tener mi nivel de utilidad, ¿ya? Y esto va a ser como el método clásico por el cual obtenemos la utilidad, que sería reemplazando las cantidades en la función de utilidad. Es decir, sin determinar nuestra función de utilidad indirecta, en la cual cumpliría la misma función, pero en vez de reemplazar las cantidades, es decir, 12 y 10, vamos a tener que en la otra, que sería nuestra función indirecta de utilidad, o reemplazamos directamente el precio de X, el precio de Y y el ingreso. Y con esa información obtenemos directamente el nivel de utilidad. Entonces acá reemplazamos por el método clásico, ¿ya? Porque tenemos las cantidades conocidas, entonces podemos aplicar. Entonces cuando aparezca X vamos a reemplazar por 12 y cuando aparezca Y vamos a reemplazar por 10. Y acá está nuestra evaluación, cuando la utilidad es de 12, bien, se consume 12 de X y 10 de Y. Va a quedar 4 por 2 al cubo por 10 al cuadrado. Y el resultado de esta expresión es 691.200. Y así que esa sería nuestra utilidad alcanzada. Y ahora vamos a graficar. Ya tenemos nuestro extremo de corte de Y, el de X. Graficamos el consumo óptimo de Y, el consumo óptimo de X y nuestro nivel de utilidad alcanzado. Ya teniendo todo eso y obviamente el nombre de cada eje. Ya teniendo todo eso listo, tendríamos terminado nuestro problema de maximización. Ah, no, perdón, faltaría calcular nuestra demanda, nuestra función final, que sería nuestra función de utilidad indirecta. Ya el óptimo lo tenemos calculado. Ahora solo nos falta determinar nuestra función de utilidad indirecta.
Y con eso ya terminaríamos nuestro problema de maximización. Entonces, acá escribimos todos los datos conocidos. Es decir, la marchaliana de X, la de Y, y nuestra función de utilidad, que va a ser lo necesario para obtener nuestra función de utilidad indirecta. Entonces, a nuestra función de utilidad le vamos a reemplazar los datos, es decir, vamos a reemplazar marchaliana de X y marchaliana de Y. Y al momento de realizar, de reemplazar, vamos a tener que sí o sí cambiarle el nombre. ¿Ya? Acá está en función de las cantidades, y apenas se hizo el cambio, es decir, cuando ingresamos o incorporamos y marchaliana y X marchaliana, en ese momento cambia el nombre a V, ya que deja de estar en función de X e Y pasa a estar en función de P de X, P de Y y el ingreso. ¿Ya? Cuando pasa eso, sí o sí hay que cambiar el nombre. Y ahí cambia a V. Y ahora solamente tenemos que desarrollar y dejarlo en su mínima expresión y estaría listo. Entonces acá evaluamos cada paréntesis, cada término dentro del paréntesis lo elevamos a su respectivo exponente, lo cual estaría acá. Cada uno de los miembros de X está elevado a 3 y cada una de las partes de Y está elevada al cuadrado. Y ahora simplificamos y agrupamos todo lo que se puede. Entonces vamos a, este 2 al cuadrado es 4, 4 por 4 16. Acá está un 5 elevado a 3 y acá un 5 al cuadrado, es decir, un 5 a la quinta. El P de X y el P de Y no se conservan. Y el 3 elevado a 3 también lo conservamos. Para el ingreso se conservan las bases y se suma el exponente. Es decir, 3 más 2 es 5. Entonces nuestra función de utilidad indirecta va a ser igual a 16, 3 elevado a 3, ingreso elevado a 5, dividido en 5 elevado a 5, P de X elevado a 3, por P de Y al cuadrado. Ya a partir de aquí vamos a evaluar, para saber si realmente lo que hicimos antes estaba bien. Es decir, si llegamos a la misma nivel de utilidad usando el método clásico, que sería reemplazando las cantidades óptimas en la función de utilidad, o utilizando nuestra nueva función de utilidad indirecta. Entonces vamos a reemplazar los datos: precio de X por 200, el precio de Y por 160 y el ingreso por 4000. Reemplazamos los datos por cada variable y nos queda 16 por 3 elevado a 3 por 4000 elevado a 5 dividido en 5 elevado a 5 por 200 elevado a 3 por 160 elevado a 2. Y el resultado de toda esa expresión es 691.200, lo cual tiene lógica, ya que bajo el otro método llegamos exactamente a al mismo valor. Ya, por ende, con eso refutamos que todo nuestro proceso, es decir, nuestras demandas y nuestra evaluación, además de nuestro procedimiento por el cual obtuvimos la función indirecta de utilidad, están correctos. Y ahora sí, con esto terminaríamos nuestro proceso de maximización. Ahora nos queda el segundo problema, el de minimización, ya el cual lo vamos a aplicar ahora por el método POST. Vamos a hacer resolver el mismo problema, por lo tanto deberíamos llegar a los mismos resultados. Entonces, tenemos que plantear nuestro problema de minimización. Es decir, el mínimo gasto sujeto a nuestra función de utilidad. Y aquí partimos exactamente de lo mismo, de la igualdad de pendientes. Donde la utilidad marginal de X dividido utilidad marginal de Y tiene que ser igual al precio de X dividido precio de Y. Entonces, la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y son valores que ya conocemos. Los derivamos al inicio del ejercicio. Entonces ahora los reemplazamos acá igual. Entonces nos da que 12x cuadrado por y cuadrado dividido en 8x cubo. Y simplificamos todo lo que se pueda y llegamos y despejamos x hoy. Ya en este caso y va a ser igual a 2p de x por x dividido 3p de y. Ahora esta función la vamos a reemplazar, en vez de nuestra función de utilidad que lo hicimos antes,
vamos a reemplazarlo perdón, antes lo hicimos en nuestra restricción de presupuesto, ahora lo vamos a hacer en nuestra función de utilidad. ¿Ya? Y ese va a ser el gran cambio, ya que las dos son la misma senda óptima de consumo, pero una para el problema de maximización se reemplaza en la función, en la restricción de presupuesto, mientras que en el problema de minimización se reemplaza en la función de utilidad. Ahora reemplazamos y despejamos, ¿ya? En este caso vamos a reemplazarla y por ende vamos a encontrar primero la demanda higsiana de X. Entonces evaluamos, esta y la vamos a reemplazar por nuestra senda óptima de consumo. Entonces evaluamos acá. Y aquí cada término que está en el paréntesis va a estar elevado a 2. 2 elevado a 2, p de x elevado a 2, x al cuadrado, 3 al cuadrado y p de y cuadrado. Entonces ahora simplificamos y agrupamos todo lo que podamos. Entonces nos queda como x, esto es un 2 elevado a 2, ¿verdad? Entonces va a ser lo mismo que 2 elevado a 4, o 16 en realidad. Abajo, 3 al cuadrado, el p de x se conserva, ya no hay ningún otro cambio en realidad, solamente numérico. Agrupamos el 2 y el 4, y acá tenemos que despejar, es decir, todo lo que acompaña a la x lo pasamos al otro lado. Es decir, el 3 al cuadrado y cuadrado pasa multiplicando, y el 2 a la cuarta por p de x al cuadrado pasa al otro lado dividiendo. ¿Ya? Entonces ahora nos queda la x elevado a 5. Por ende, para eliminar ese elevado a 5 tenemos que elevar todo al inverso multiplicativo de 5, que sería un quinto. Entonces cada término vamos a multiplicar su exponente por un quinto. Recordemos la propiedad potencia elevado a una potencia. Entonces, 2 por un quinto, 2 quintos, 1 por un quinto, 2 por un quinto nos da 2 quintos, 4 por un quinto nos da 4 quintos, y 2 por un quinto nos da 2 quintos. Entonces ya, esto sería, bueno, y 5 por un quinto nos da 5 quintos, que es 1. Ya con esto tendríamos lista nuestra demanda higsiana de X. ¿Ya? Y acá tendríamos nuestra notación formal, por supuesto, donde 3 X va a ser igual, X en función del precio de X, y la utilidad va a ser igual a 3 elevado a 2 quintos por la utilidad elevado a 1 quinto por el precio de Y elevado a 2 quintos, dividido en 2 elevado a 4 quintos, P de X elevado a 2 quintos. ¿Ya? Entonces ya estaría listo eso. Ya tendríamos nuestra X X higsiana. Ahora tendríamos que buscar nuestra Y higsiana, la cual la vamos a obtener a partir de nuestra senda óptima de consumo y nuestra demanda higsiana ya calculada. Entonces tenemos el ingreso, Y va a ser igual a 2p de x dividido 3p de y por nuestra función. Aquí simplificamos todo lo que se pueda. Por ejemplo, S2 con S2, el 3 con el 3, el p de x con el p de x, el p de y con el p de y. Acá todo se podría simplificar. Entonces ahora el resultado de esta expresión nos queda acá. Ya, donde ya estaría lista, desarrollando la simplificación, nos quedaría lista nuestra función de y higsiana. Ya donde x está elevado a un quinto, u el un quinto, p de x 3 quintos, dividido en 3 elevado a 3 quintos, p de y elevado a 3 quintos. Y acá estaría nuestra notación formal. ¿Ya? Y con esta información que obtendríamos los óptimos de consumo de x e y en función del problema de minimización. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a obtener nuestro óptimo de consumo, por supuesto, bajo este método. Entonces, lo mismo que hicimos antes, el ejercicio nos da el ingreso, ¿verdad? Entonces, para poder utilizar este método necesitamos sí o sí conocer el nivel de utilidad. ¿Y cómo obtenemos el nivel de utilidad? Con nuestra función de utilidad indirecta que obtuvimos en B. Entonces, evaluamos ya, este es el mismo paso que hicimos en B. Tenemos nuestra función de utilidad indirecta, evaluamos, reemplazamos todos los datos conocidos y llegamos que el nivel de utilidad deseado es de 691.200, ¿verdad? El mismo valor que obtuvimos en la pregunta anterior.
¿Ya? Entonces ahora ya conociendo el nivel de utilidad, esto va a ser igual a la utilidad 0 o utilidad constante, como ustedes quieran colocarle. Entonces ya es nuestro valor que nos faltaba, porque conocíamos el precio de X, conocíamos el precio de Y, pero no la utilidad. Y ahora sí la utilidad es un valor conocido. Entonces ahora podemos reemplazar los valores en cada función y podemos obtener nuestro óptimo de consumo. Entonces evaluamos nuestra egipciana de Y y vamos a reemplazar el precio de X por 200, el precio de Y por 160 y la utilidad por 691.200. Y ahí evaluamos ya, y reemplazamos y calculamos. Entonces para el caso de Y el consumo va a ser de 10 y en el caso de X el consumo va a ser de 12. Ya. Entonces, si vemos acá, comparamos con el problema de maximización, nos llegó que el resultado de X era 12 y el de Y era 10. Es decir, llegamos exactamente a los mismos valores, pero utilizando distintos factores. Entonces ahora lo que nos queda por hacer es determinar nuestra función de utilidad indirecta. Ya que sabemos que llegamos exactamente a lo mismo. Ya, entonces ahora para determinar nuestra función de utilidad, perdón, nuestra indirecta de gasto, ya que nuestra función de utilidad indirecta la conocemos, ¿cierto? Es la que trabajamos recién para obtener nuestro nivel de utilidad deseado. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es pasar desde la función de utilidad indirecta a la función indirecta de gasto. Acá está el método corto, por decirlo, pasando desde V a gasto, ¿ya? Y acá abajo está el método clásico, que sería el método por el cual utilizamos en el lagrangiano, que sería reemplazar las demandas hicksianas en nuestra función, en nuestra restricción presupuestaria. Y ahí llegaríamos a nuestra función de gasto indirecto. Ya, pero vamos a comprobar que por ambos métodos se llega exactamente a lo mismo. Entonces partamos con este, que sería el método más corto, que sería solamente hacer el cambio de variables y despejar la función correspondiente. Entonces tenemos que V es igual a 16, 3 elevado a 3 por ingreso elevado a 5 dividido en 5 a la quinta por P de X al cubo por P de Y al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar V por U y el ingreso por gasto, que al fin y al cabo es a lo que yo quiero llegar, en función de gasto. Entonces vamos a reemplazar. Ya reemplazamos la V por U y el ingreso lo reemplazamos por gasto. ¿Ya? Y ahora empezamos a despejar el gasto, es decir, todo lo que está dividiendo pasa multiplicando y todo lo que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces nos queda esta expresión, en la cual dice que el gasto elevado a 5 va a ser igual a 5 elevado a 5, utilidad por P de X elevado a 3 por P de Y al cuadrado dividido en 16, 3 elevado a 3. Entonces, para poder eliminar ese gasto elevado a 5, tenemos que elevar todo al inverso multiplicativo, que sería un quinto. Es decir, cada uno de los miembros de la función va a estar elevado, vamos a multiplicar su exponente por 5. Entonces, vamos a tener un quinto por 5 nos da 5 quintos y esto nos da 5. 1 por un quinto nos da un quinto, 3 por un quinto nos da 3 quintos, 2 por un quinto nos da 2 quintos, 1 por un quinto nos da un quinto y 3 por un quinto nos da 3 quintos. Entonces ya aquí tendríamos lista nuestra función de nuestro gasto indirecto. Si nosotros resolvemos esto, que sería lo algebraico, ¿ya? Eso se puede resolver, ¿verdad? Esto es calculable, calculable y calculable. O sea, podemos desarrollarlo y al desarrollarlo vamos a llegar a un número equivalente a 1,486, ¿ya? Entonces, esta se aproximaría a nuestra función. Lo recomendable es dejarlo así, ya que por este método se pierden decimales, ¿ya? Pero este lo utilicé, lo dejé así para compararlo y contrastarlo con nuestro segundo método, ya que algebraicamente no van a llegar exactamente a lo mismo y ustedes pueden decir que son funciones diferentes. Pero no, son equivalentes, ¿ya?
ya que sus métodos son distintos, por ende van a llegar quizás a factorizaciones diferentes, algebraicamente son distintos, pero en su valor absoluto, al resolverlo y minimizar todo en su mínima expresión, son equivalentes. Ya en este caso, quedémonos con que esta función es 1,486 u elevado a un quinto por p de x elevado a 3 quintos por p de y elevado a 2 quintos. ¿Ya? Aunque perdamos decimales de momento. Pero lo recomendable es dejar así. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a utilizar y ver el segundo método. Ya con esto terminaríamos el ejercicio y la ayudantía de hoy, que fue bastante más cortita, que nos enfocamos en esto principalmente. Entonces tenemos el método clásico que sería reemplazar nuestras hicksianas acá, es decir, x hicksiana e y hicksiana. Entonces acá vamos a reemplazar x y y por x hicksiana y y hicksiana. Entonces al reemplazar vamos a llegar a esta expresión, donde el gasto va a ser igual a p de x por la hicksiana de x más p de y por la hicksiana de y. Entonces acá simplificamos lo que se pueda simplificar. El p de x con el p de x y el p de y con el p de y. Más allá no podemos simplificar. Entonces nos queda p de y elevado a 2 quintos y el p de x elevado a 3 quintos. ¿Ya? Y acá estaría ya simplificada nuestra expresión, donde nos queda p de x elevado a 3 quintos por 3 elevado a 2 quintos, utilidad 1 quinto y p de y 2 quintos, todo dividido en 2 elevado a 4 quintos, más p de y elevado a 2 quintos, 2 elevado a 1 quinto, por utilidad elevado a 1 quinto y x elevado a 3 quintos. Si nos damos cuenta, cuando todas las variables son exactamente iguales, están con el mismo exponente y todo. Por ende, lo que vamos a hacer, vamos a factorizar por todas las letritas, es decir, p de x, utilidad y p de y. Y ahora vamos a dejar en el paréntesis el resto en cada una de las fracciones. Es decir, acá sacamos p de x, sacamos utilidad y sacamos p de y. Por ende nos va a quedar esta expresión. 3 elevado a 2 quintos dividido en 4 quintos. Lo mismo acá. Sacamos el p de y, sacamos la utilidad y sacamos el p de x. Entonces nos va a quedar esta expresión. Va a ser 2 elevado a 1 quinto dividido en 3 elevado a 3 quintos. Y ahora, al resolver, aquí ya tendríamos listo nuestra función. Ya podríamos resolver un poquito más, pero en sí ya estaría lista. Pero para llegar y para demostrar que es compatible o es equivalente a esta función, vamos a desarrollar lo que está dentro del paréntesis. Ya al desarrollar esto, vamos a llegar que el gasto va a ser igual a 1,486 p de x elevado a 3 quintos, utilidad elevado a 1 quinto por p de y elevado a 2 quintos. Y esto es exactamente lo mismo que esto. Ya son el mismo valor. Ustedes pueden reemplazar y comprobar para que van a darse cuenta que llegamos exactamente a lo mismo. ¿Ven? Algebraicamente son diferentes, bastante distintas, pero en valor absoluto son exactamente iguales, ya que esta expresión es equivalente a la expresión de acá. ¿Ya? Entonces ya tendríamos listo nuestro cálculo. Ya comprobamos que ambas funciones, por ambos métodos, se llegan a las mismas funciones. Ya tendríamos también listo nuestro problema de maximización y de minimización igualando pendientes. Y también comprobamos que llegamos exactamente a lo mismo. Ya llegamos al mismo óptimo con distinta información. Pero eso sería todo, todo por hoy. Ya. Ya deberíamos visto el problema de maximización y minimización por completo, por sus dos métodos. No sé si tienes preguntas, chicos. Bueno, si no hay preguntas. Bueno, esto
Profe, ¿Sí? la guía que está compartiendo en la pantalla la va a subir a Leva. Sí, sí lo subí. Voy a arreglarla un poquito porque hay una foto que me quedó corrida, ya, pero lo subo de inmediato. Ya, Eh, profe, gracias. de nada, sí, por calendario no correspondía ayudantía, pero el profesor me solicitó que hiciéramos una ayudantía de repaso y en realidad ya se lo voy a subir lo antes posible. Esta yo lo que sí creo que voy a subirla mañana porque hoy salgo del trabajo y tengo que viajar, así que se me va a complicar un poco. Pero mañana la lo que es el video va a estar subido. Y la guía la voy a dar al tiro, la arreglo y lo subo, no hay problema. Con respecto a por qué hicimos ayudantía esta semana, bueno, principalmente porque el profesor envió un correo en el cual solicitaba una ayudantía de refuerzo, ya, y aprovechando, avanzamos un poco, ya que la próxima semana tendrían ustedes una evaluación, así que preferí ver al tiro lo que es problema de maximización, de minimización, y así entre antes lo sepan o más lo practiquen mejor, yo creo, ¿o no? Y, pero eso principalmente, ya la próxima semana yo creo que ya aclararíamos las últimas dudas, no creo que vean que tengan que ver, ¿cómo se llama esto? Shepard y Roy, pero le voy a preguntar al profe, de ser así, lo vemos el próximo martes, así más preparados van a estar. Ya y con eso Shepard y Roy ya estarían listos. No sé si lo vieron o les suena algo, Shepard y Roy, no sé si lo vieron con el profesor. Pero sería lo último que nos estaría faltando para completar como el círculo de pasar de un problema a otro y conocer todo, ¿ya? Porque después vamos a ver la última parte del problema del consumidor, que sería bienestar. Es decir, ahí vamos a trabajar con lo que ustedes ya conocen, que sería excedentes del consumidor, y dos variables, dos variantes de esta misma, que sería variación equivalente y variación compensatoria, ¿ya? Pero eso obviamente en su correspondido tiempo. De momento me interesa que esté claro el problema de minimización, que se haya entendido, y cómo pasar de un problema de minimización a una parte de maximización o viceversa, ¿ya? Que eso también es importante, tenerlo claro. Pero eso principalmente, si no hay dudas, si estaríamos tiquitaca, ¿ya? Por último, una última pregunta, dudas, consultas, sugerencias. El día fue bastante denso lo que es el cálculo ya. No, bueno, tenía que ser. Pero eso principalmente, si no hay dudas, bueno, los dejo. Hoy día fue bastante más cortito, pero espero que se haya entendido que es lo más importante. Se entienda los procesos de cada etapa. Bueno, si no tienen dudas, bueno, me despido. Que estén súper bien. Chao, profe, que esté bien Cuídense. igual. Chao, profe, gracias. Chao, de nada. Cuídense. Chao, chao.